La verdad es que es un auténtico placer, ¿no? Y una satisfacción volver a la Vall d'Uixó, a la capital del toro en la calle, la capital del festejo popular, y ver una sala abarrotada aquí en el centro parroquial. El toreo en la tauromaquia también tiene mucho de eso, de rito, de liturgia, de fe. La prueba de los feligreses que vienen a ver y a escuchar hablar de ese animal totémico, de ese animal tocado por la divinidad, que es el toro. Don Álvaro Domecq y Díez decía del toro que era un animal bello y misterioso. Hablaba de la bravura como una capacidad de lucha hasta el final. Fernando Cuadri habla de la bravura como un instinto animal dependiente de factores múltiples y medioambientales. Y también ahora le decía al diputado, a Pablo Ros, diputado de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial de Castellón, que dudo que haya algún partido político que en cualquier mitin reúna a tanta gente, de pie incluida, como para escuchar hablar de toros. El toro es una pasión, el toro es una cultura, el toro es tradición. Hoy precisamente, cuando he llegado a la Vall d'Uixó, es una metáfora preciosa, pero es verdad, me he quedado mirando la rotonda, ese toro, y todo gira alrededor del toro. La historia, la tradición de los pueblos, sus fiestas. Será difícil que en un pueblo de Valencia, Castellón o Alicante no se celebre un espectáculo taurino que honre a un santo o a una patrona. Desde el propio San Isidro, que está en pleno desarrollo, hoy con Rocarrey se ha agotado también el papel en Madrid, hasta San Fermín, San Jaime, San José, San Juan, hasta el Pilar o San Lucas en Jaén. Los periodistas normalmente, cuando arrancamos este tipo de actos, encauzamos normalmente la primera parte del discurso por la vía del protocolo, del agradecimiento. Y en este caso, bueno, pues quería agradecer especialmente a Pablo Roig, al diputado de Asuntos Taurinos de la Diputación, ya lo he dicho, por financiar la revista por la que estamos aquí, entre otras cosas, esa revista cuyo ideólogo y sobre todo el artífice ha sido Javier Arán, con Víctor Palmar, Adrián Garrido y una serie de colaboradores que han aportado documentación, testimonio textual, testimonio gráfico. Evidentemente también me es una satisfacción ver a Toni Gázquez aquí, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial de Valencia, Valencia y Castellón hermanadas y unidas también por esa pasión que decía que es el toro. Hay que ver la gestión que se ha hecho en Valencia, de la recuperación de la escuela taurina, de la difusión cultural, de la labor editorial, que es tan importante como celebrar toro en la plaza y en la calle. Yo siempre digo en este tipo de actos que es tan importante celebrar el toro en la calle y el toro en la plaza como enchiquerar al toro en espacios como este, espacios de discusión, de difusión, de debate, de análisis y en este caso también de homenaje. Quiero también agradecer a José Antonio Pérez, que es concejal de este ayuntamiento, a Víctor Palmar, presidente de la Peña Plastic, a Rubén Latorre, presidente de la Comisión de las Fiestas de San Antonio Abad, a Julio Fran, presidente de la Asociación en Defensa de Wolf Carrer, y a todas las autoridades aquí hoy presentes. Normalmente ya les digo que solemos encauzar este primer tramo, ¿no?, de las mesas redondas o de este tipo de conferencias por la vía del protocolo, pero creo que es de justicia, ¿no?, decir, bueno, que vivimos tiempos convulsos, mediatizados, en la que el toro está politizado, pero el toro, ya lo saben ustedes, que viven en la capital del toro, tiene dos pitones, el izquierdo y el derecho, y el toro es una cultura que no entiende evidentemente de política. Además, los toros, como les digo, los toros son cultura, son espectáculos, son tradición, son cuadros, son libros, son homenajes, son fotografías, son exposiciones, es artesanía. Por eso la metáfora de la Vall d'Uixó es perfecta, de que todo gira en torno al toro, también la economía. Hay mucha gente que vive gracias al toro, ganaderos, toreros, profesionales, veterinarios, sastres, etcétera. Y por eso digo, ¿no?, que es un auténtico placer volver a la Vall d'Uixó para conmemorar, bueno, pues un homenaje, para presentar la publicación de una revista que, por cierto, está muy bien hecha. Hay que agradecer, como les digo, a Javier Arán el cuidado, el tacto, la documentación gráfica, en este caso que tiene una publicación que tiene categoría a todo color, con buen papel, así se hacen las cosas. Y sobre ese telón de fondo de la presentación de la revista hay un homenaje a Fernando Cuadri Vides, heredero de don Celestino Cuadri. Yo hace escasamente 10 minutos en privado le he dicho que no he escuchado jamás a nadie del mundo del toro
hablar mal de Fernando Cuadri. Y eso ya es, les digo, un auténtico elogio. Fernando es un ganadero señor y un señor ganadero. Hay muchos ganaderos, terratenientes, señoritos que confunden el señoritismo con el señorío. Y Fernando es un tipo humilde al que da gusto escuchar. Yo he tenido la suerte de estar con él aquí, mano a mano, con micrófono, compartiendo mesa y mantel en multitud de pueblos, en el mío, en Pusol, en programas de radio, en foros de medios de comunicación, y es un auténtico lujo. Además de estar con Fernando Cuadri, estamos también evidentemente con José Escobar Huertas, que es el mayoral, el vaquero. Hay una palabra en desuso que se utiliza mucho y a mí me encanta para designar la labor del mayoral o del vaquero, que es el conocedor. Yo en la comida le he dicho a Fernando si sabía más José, y me ha dicho que sí, que conoce mucho mejor la ganadería José que el propio ganadero. Fernando también me ha dicho en la comida algo que me parece interesantísimo y apasionante, que el ganadero tiene que tener memoria e intuición. Fernando dice que tiene poca memoria y que esa memoria la suple José Escobar. Así que, dicho eso, sin más preámbulos, me gustaría, a modo de homenaje, que antes de empezar esta conversación, esta charla, para un periodista es un auténtico placer entrevistar, conversar, charlar con un protagonista sin límites de tiempo, sin estrecheces de papel, habitual en el periódico. Y digo que me gustaría, antes de entrar en plena conversación, de analizar matices de la revista, de repasar un poco históricamente lo que ha sido Cuadri en la plaza y en la calle, que le tributemos a don Fernando Cuadri Vides y a Fran González Porcar, un recortador, un artista de este pueblo. La gloria del toreo es esa y el drama, un recortador, un artista del toreo al aire limpio, al cuerpo limpio, mejor dicho, una ovación por ello. Bueno, Fernando Cuadri, un placer volverte a reencontrar, conversar contigo, escucharte, aprender. Creo que para aprender de toros es fundamental, obviamente, tener afición, sentir pasión, querer mejorar, querer aprender, leer mucho, viajar mucho y tener la suerte de escuchar a personajes y a ganaderos, mejor que ganaderos y mejor que criadores de toros, creadores, porque Fernando al final es un creador de una morfología, de un genotipo, de unas hechuras. Yo esta mañana, cuando hemos venido a ver el salón, he visto esa foto que hay aquí. Naturalmente, eso es una creación, porque a cualquier aficionado bueno de los que veo aquí en este foro, cuando le hablan del toro de Cuadri, enseguida nos viene a la memoria esa imagen, esa fotografía, ¿no? Esa ilustración. Un toro hondo, con los pechos generosos, corto de manos, con el cuello largo, con esa cara, sin ser aparatosa, bien armada, que infunde trapío. Federico Arnaz, que es un maestro de periodistas, siempre lo digo porque para mí ha sido una referencia desde que estaba en el instituto, casi, antes de entrar a la facultad, decía que son los toros con miradas de hombre. Tengo la suerte también de tener amistad con el Califa, con Rafalillo, con Esplá, y me hablan de eso, de esa mirada del toro, de que el torero que le traga esa mirada al toro tiene mucho conseguido, que después el toro de Cuadri tiene fondo y suele ser agradecido. Pero eso lo dice un periodista, aquí el que sabe es el ganadero. Fernando, que es un placer estar aquí en la Vall d'Uixó contigo para hablar de toros, de una pasión, con esa noticia como telón de fondo que todos conocemos, y es que Fernando Cuadri ha dejado, digamos, ya la ganadería en manos de sus sobrinos y de sus hijos, aunque él me decía en la comida, y es verdad que ha sido un paso meditado, progresivo, que se ha conocido públicamente hace poco, pero que obviamente el recorrido ya lleva transitando desde hace unos tiempos. Fernando Cuadri, bienvenido a la capital del toro, a la Vall d'Uixó. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a la peña lo de la revista. La revista para nosotros ha sido una sorpresa auténtica porque nunca nos ha tratado en ese sentido con tanta amplitud, ¿no? Ofrecernos una revista, editar una revista a la ganadería, y además, yo he conocido la revista este mediodía, pero ahora he estado dándole un vistacillo
y es perfecta. Quiero sinceramente agradecer a la Peña la edición de esta revista. Estoy encantado de estar aquí en Valdeusó, zona de afición, y respondiendo un poco a lo que tú me decías de enseñar de toros. Yo, gracias a Dios, me han llamado en muchas peñas, en muchos sitios. He asistido a charlas, a conferencias, y siempre he dicho lo mismo, que es la verdad. Nunca pretendo enseñar nada de toros, porque sinceramente después de 46 años a cargo de la ganadería, la va uno dejando con la sensación de que no te ha enterado de lo que es el toro. El toro, en el momento, lo comentábamos este mediodía, en el momento que tú estás seleccionando en un animal una condición que no puede ver, que no puede medir, que no puede pesar, estás seleccionando un animal con libros genealógicos sin modelo, sin estándar. Es el único animal con libros genealógicos que ocurre eso. Cualquier otro, el ganado limosín, el caballo de raza española, el canario bronce, te dicen el modelo a lo que tú debes de llegar, de aspirar. Pero en el toro no. Tú te metes a ganadero y lo primero que tienes que crearte es tu propio modelo de toro, porque no existe estándar, no existe modelo. Y dentro de ese modelo, como decimos, las condiciones que tú vas a seleccionar de bravura, de nobleza, de casta, de temperamento, nadie te dice a lo que hay que darle preferencia. Tienes tú que crearte tu propio modelo. Con el tiempo te das cuenta de que, como decía, no puede ver ni medir ni calibrar lo que tú estás seleccionando. Tiene otro inconveniente, que es que lo que tú estás seleccionando, la casta, la bravura, depende mucho de las condiciones ambientales. Para mí influyen muchísimo las condiciones ambientales del animal en los momentos de la lidia. El toro embiste por instinto, y en el instinto en los animales influyen las condiciones ambientales. Y para colmo está seleccionando unas condiciones como es la bravura y la casta, como es que un herbívoro no solamente se defienda, sino que además ataque. Está seleccionando una condición para mí totalmente antinatural, que va en contra de la existencia de ese animal, por tanto tiende a desaparecer. Es una lucha con la naturaleza. Es una selección, yo ya le digo que me he llevado 46 años, sigo todavía porque aunque voy delegando en la siguiente generación, en mi sobrino, en mi hijo, en ganadería tú no puedes dejar la cosa de momento, de un día para otro. Tiene que ser a lo largo de unos cuantos años, para que se intente transmitir a la siguiente generación los mismos criterios que tú has llevado hasta entonces. Criterios equivocados o acertados, pero los tuyos, los tuyos propios. Entonces, para eso tienes que ceder los trastos, tienes que ceder la rienda, seguir con ellos en segundo lugar, en segunda fila, pero aconsejando, viendo la marcha que lleva la ganadería. Mi padre nos la dejó a nosotros a veces tenía él 53 años, en el año 73, yo tenía 24 o 25, o sea que la dejó antes. Y no actuó hasta los 9 años. Estaba detrás de la mata también, veía que la cosa iba normal,
y a raíz de una corrida muy mala de Madrid, pues el hombre actuó, mató 60 vacas y un toro y ya otra vez se puso en segunda fila. Pero me refiero a que la selección del toro a mí me ha resultado complicada por estas cosas que digo. Yo he intentado estudiar mucho en el campo, sobre todo, leer de la naturaleza, del comportamiento del toro, y es complicado por este motivo. Lo triste es que después de tantos años te quede con la impresión de que sabe menos que cuando empezaste, ¿no? Y es verdad porque lógicamente si no eres tonto del todo vas aprendiendo, pero conforme vas avanzando se te va abriendo el abanico y te va apareciendo variables que antes no conocías, te va apareciendo más dudas y en definitiva te da la sensación de saber menos por tener más dudas. Yo tenía una suerte, la suerte del que está aquí al lado, que para mí el ganadero de Lidia tiene que tener dos condiciones fundamentales, que es la memoria y la intuición en el campo. Eso vale de mucho. Yo no tengo memoria, no he tenido memoria nunca. Lo que pasa es que he estado compensado porque el mayoral Joe es un memorión fuera de serie. Él, aunque se retiró, se jubiló, pero sigue conectado a la ganadería. Él sigue yendo por el campo y, sobre todo, que es lo fundamental, sigue asistiendo a las tientas, sigue asistiendo a la selección y, en definitiva, sigue ayudando a la marcha de la ganadería. Yo te decía, y es verdad, que no he sido un buen ganadero de Lidia. Me considero ganadero. No una persona que ha tenido ganado, sino ganadero. Para mí el ganadero tiene que gustarle los animales, sentir los animales, respetar los animales. Pero en la Lidia, además, como decía, hay que tener esa memoria que a mí me ha faltado y se ha compensado a través de Joselillo, ¿no? Y esa ha sido la marcha durante estos 46 años. Ahora ya entra la siguiente generación y esperemos que siga con los mismos criterios. Es una generación que hay 4 elementos muy aficionados y que Dios mediante pueden seguir con la línea. La cogen en un momento malo porque la temporada pasada fue mala en la ganadería nuestra, en el tipo de ganadería sin corta y que no te ruedan las cosas bien, se pagan los temas muy caros, porque los toreros no le tienen cariño, las empresas les cuesta trabajo montar los carteles y dependemos del aficionado. Es una ganadería que siempre, y ojalá siga dependiendo del aficionado. Es el que ha tirado siempre de nosotros. Y cuando no te salen las cosas bien, pues cuesta trabajo seguir. Hemos llegado a una situación que dependemos de Madrid desde el día 13. ¿Qué sientes, Fernando, ingeniero, ganadero? Vives en Huelva, muchos kilómetros de aquí, de la capital de Baiduixó, pero cuando vienes a Baiduixó y ves este cariño, esta admiración, este sentimiento, esta pasión, la divisa como telón del escenario, la divisa hasta en el cordel de donde cuelgan las fotos, hasta en la funda de los teléfonos móviles, esta pasión por el toro que tú vives cuando vienes a Castellón, ¿qué te hace pensar o sentir? Hombre, primero te impresiona, ¿no? Te impresiona porque no esperas encontrarte a una afición como esta y un apoyo a la ganadería, como tú estás diciendo, en todos los sentidos, ¿no? Te impresiona y lo que te viene a la cabeza es agradecimiento. Agradecimiento porque, como decía antes, la ganadería dependemos del aficionado y con este apoyo con lo que te sientes es respaldado y comprometido, ¿no? Porque al mismo tiempo
tiene que responder. Y estamos obligados a responder. Tú siempre has dicho, Fernando, que te gusta tener la ganadería que te cabe en la cabeza y no la que te cabe en la finca. ¿Por qué siempre has optado por 5 o 6 corridas al año? Porque es lo que hemos manejado. Es lo que hemos manejado. 5 o 6 corridas toros supone 170, 180 vacas, supone 40, 45 machos, y en la finca cabría 3 veces más. Pero el toro, como realmente se cría bien, se adapta el animal bien al ambiente, es con extensión. Hombre, sin ir más lejos, el hecho de que tenga más extensión reduce la posibilidad de funda. Tú sabes que los toros en el campo tienen que estar dando en argo, en las ramas, en los matojos, en las palmas. Cuando hay demasiada concentración de animales, estos en la finca están pelados y te ves obligado, porque meten los cuernos en el suelo, al no tener dónde dar, al tema de funda. Eso por un lado. Por otro, es que lo lleva con más... Como te estás dando cuenta que aquello te pesa porque cada vez va comprendiendo que sabe menos, tiene que tenerlo lo más manejable posible, ¿no? Y para nosotros las 160, 170 vacas y las 4 o 5 corridas toros, las corridas toros hay que prepararlas, hay que moverlas, la alimentación, la vigilancia. Más de eso no éramos capaces de manejar, ¿no? El punto óptimo que hemos considerado siempre en la ganadería nuestra. Don José Escobar Huertas, mayoral, vaquero. Yo decía en la introducción que hay una palabra muy en desuso que se ha utilizado toda la vida, que es la de conocedor. Conocedor del que conoce, del que sabe las interioridades de la ganadería, conoce los vicios de las vacas, dónde paren. Yo es que he aprendido mucho escuchando a Fernando, ¿no? Un día me dijo que las vacas suelen parir en la cima de la montaña y yo le dije, ¿y por qué? Pues porque es en la primera hora que da el sol es cuando más alto está, ¿no? Quiero decir que está todo, incluso una cosa que a mí me parece fascinante, ¿no? De un sabio de la naturaleza y del toro como es Fernando, me dijo que por qué cuando nace un becerro la vaca le lame hasta dejarlo limpio del todo, y dice, bueno, será una muestra de cariño, de instinto animal. No, para quitarle la sangre y la placenta y ahuyentar a los depredadores, ¿no? Hasta ese punto hay que llegar. A usted, don José, ¿qué le ha aportado la pasión de convivir y de vivir con el toro de cuadri? Bueno, pues yo he nacido en esta casa, como sabe Fernando. Mi padre se llevó 55 años en la casa, estuvo 3 generaciones, igual que he estado de otras 3. Y de chico, pues me gustaban muchísimo las cabras, estaba criado con ellas. Perdóname, había que hacer un precedente. Sí. El padre de Joselillo, Manolo, se llevó en casa 55 años. Empezó con mi abuelo y él estaba con las cabras. Eran 3 hermanos, José y 2 hermanos más. Cabras manejaba ahí unas 500, 600. Unas 500, 600 cabras. Cabras paría más o menos la mitad. Y hay cosas increíbles, pero totalmente ciertas. Las cabras parías le tiene tú que quitar los chivos por la mañana, salir de pastoreo durante el día, por la tarde regresar a los corralillos y hay que devolver cada chivo a su madre. Estamos hablando de 250 o 300, ¿no? Joselillo con 14, 15 años. Y con menos. Y quizá con menos. Y con 7 y con 8 también. Pero con esa edad, cargado, con 6 o 7 chivos, el padre detrás con otros 6 y 7 y los 2 hermanos, cada uno de ellos con 6 o 7 más. Y era un espectáculo que venía aficionado hasta verlo porque no se lo creía. Repartía cada chivo a su madre. Sí, cada chivo a su madre.
increíble, pero absolutamente verdad, ¿eh? Claro, mi padre ya con esa edad, con 14 o 15, vio el panorama Y dijo, vio la capacidad que tenía, ¿no?, de memoria y de retención en los animales, de afición, porque hay una cosa que tenemos terreno y para 500 cabras había terreno suficiente. Bueno, pues él y el padre por la noche se iban con las cabras a otra finca y reservaba la comida de la nuestra para tiempos malos, que mi padre tenía problemas con un vecino que le decía, los vecinos que se han colado por la noche, fíjate si había, y tenía afición a lo que es el ganado, auténtico ganadero, ¿no? Mi padre vio el panorama, lo metió con las vacas, hablaba más con él que conmigo, porque sabía que a mí se me iba a olvidar, a él no. De reata y de familia, pasó con las vacas, en el año 76 murió el otro madurar, Carmelo, y ya pasó a madurar definitivo, pero que entró por esa vía de conocimiento y de capacidad para conocer los animales, de afición, ¿no? Y a partir de ahí yo... Me puso don. A partir de ahí sigue. por tanto, no solamente la bravura es un instinto del animal, sino que la inteligencia y la capacidad también es un instinto, en este caso de un mayoral. Hay que tener un instinto, una pasión, una capacidad de ver donde otros no ven, ¿no? Fíjate que las vacas han llevado, como sabe Fernando, un montón de años pastoreando, y yo cuando acababa con los toros y eso me iba para las vacas y paría una vaca por ahí en medio que no tenía cerrado ni nada y la levantaba del becerrito del pariero con la madre. Si veíamos que era la tarde, que había que recogerla por la tarde y paría la vaca al atardecer, si era hembra, hay que decir que las hembras son bastante más vivas que los machos, ¿sabes? La hembrilla tiraba detrás de la madre, los machillos son más torpes, se enredaban más, pues el machillo, déjalo ahí, mañana recogemos la vaca con él. Vamos, la vaca se quedaba allí con él. Y jamás, como lo sabe Fernando, me ha tocado en 40 años ni una vaca ni un toro en el campo, no me ha tocado ni una siquiera. Y estaba a pie con ella, y no me ha tocado ninguna. Pero es por eso. No es que no te haya tocado, es que los toros cuando van a pelear se engañan en coger el cuello y hacen cara. Le hacían cara, o sea, lo consideraban como una de las familias. José, una cosa es el toro. Dicen que hay muchos tipos de toros. Está el toro en la calle, el toro en la plaza, el toro en los corrales. ¿Cómo es el toro de cuadro en el campo? El toro de cuadro en el campo es muy agradecido. Es un toro que si tú le haces las cosas bien hechas, por eso haciéndole como le he hecho siempre a las vacas y a los toros las cosas bien hechas, jamás me ha tocado ninguna, porque es muy agradecido. Un toro que tú quieres mucha tranquilidad, tú le hablas y lo tratas bien y son agradecidísimos, tanto las vacas como los toros. Es agradecido, pero a la vez es temperamental y se pelea mucho, Hombre, porque Fernando... Sí, se pelean mucho. Sí, como se pegan mucho en los corrales y eso, se estaban un año allí peleando en Francia, en Bifes, me parece que era. Y estaban pegando así, le hablé y le hablaba y se quedaban todos quietos. Y dice, se asoma a Victorino y dice, Pepe, que se están pegando mucho. Digo, sí. Dice, estos toros tuyos son como los indios, se pegan mucho. Por profundizar en esa dimensión de este animal que nos apasiona a todos, ¿no? Que es la bravura, que es la capacidad de acometer, la capacidad de luchar hasta el final, ese instinto del que habla Fernando. ¿Hasta qué punto la bravura, como dice Fernando, es un instinto que depende de los factores medioambientales? Por ejemplo, una anécdota que ha contado Fernando alguna vez, y es que un día había 12 vacas en una corraleta, se para 6 y 6, 6 las lidia un día lloviendo y las aprueba, y 6 las lidia un día con sol y las rechaza todas. ¿Hasta qué punto? Claro, cuando tú separas azarosamente 12 vacas, 6 y 6, 6 las apruebas y 6 no, hay algo que es matemático, y es que el comportamiento, la actitud de un animal depende de un momento determinado, de un clima, aparte ya del trato, del puyazo, lo que sea, pero aparte el tiempo. El tiempo es muchísimo. Y después hay cosas que uno no se lo puede explicar. Mira, donde está eso lo sabe Fernando,
donde está la plaza de tienta, que tenemos la plaza de tienta, está un cerrado. Tú traes las novillas de otro cerrado y las dejas allí esa noche y apartas el otro día las novillas para la tienta a las 6 y te sale extraordinaria. Las dejas allí 8 o 10 días y ya no son las mismas. Ya no salen buenas las tientas, como eso lo sabe Fernando. Te empiezan a hacer cosas raras. ¿Por qué allí? No sé si es porque se orienta que están allí los corrales, no sé, pero hay cosas que no tienen explicación. Pablo Roch, diputado de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial de Castellón. Estamos analizando una dimensión antinatural del animal, que es la bravura, y esto viene, digamos, a reconfortar que el toro es cultura precisamente por eso, porque todo lo que no moldea la naturaleza es cultura. Enhorabuena por esta apuesta, ¿no?, de la Diputación, de publicar una revista, de imprimirla, de darle cariño, en este caso, a la pasión del toro. Y bueno, supongo que para ti también tiene que ser un auténtico lujo venir a Bailixó, ver este salón repleto, gente de pie, y esto lo que viene a reflejar es la pasión, el sentimiento con el que se vive la cultura del toro en los límites de la Comunidad Valenciana. Así es, y entiendo que no debería de ser noticia el hecho de que una administración, cualquier administración, pues financie, ayude, publique y se implique pues en el mundo del toro, de la cultura taurina, al igual que se hace en otros sectores, como puede ser el teatro, como puede ser las actividades deportivas u otros eventos que se realizan en la provincia de Castellón en este caso. Nosotros hemos publicado la revista, pero no solo la revista, sino el hecho de que no debe de ser noticia el que una administración pues apueste por una actividad en la provincia de Castellón, como pueda ser la afición taurina, al igual que estamos haciendo pues en otras actividades, como puede ser el teatro, actividades deportivas u otras que se realizan. Al final, los toros forman parte de la señal de identidad de este país, de España. El toro de calle es una señal de identidad de la Comunidad Valenciana y sobre todo de esta provincia, que es donde más festejos o más actos de toro de calle se realizan en todas las provincias de España, y por eso por la administración, con total normalidad, y así entendemos que debe de ser, pues debe de apostar no solo pues apoyando la fiesta, no solo no politizándola, porque comentábamos en un principio que los toros no entienden de ideología política, ni los toros ni los aficionados. Cuando hay un toro en la calle, la Valduxó, en Almazora, en Onda, y las calles están llenas, no están llenas de votantes del PP, sino hay gente de todas las ideologías políticas. Entonces pues es importante el que esto se normalice, el que se intente hablar cuanto menos posible de toros dentro del mundo de la política, pero siempre que haya quien defienda al toro cuando otros lo amenacen el toro, ya sea de lidia o de calle. Por lo tanto, normalidad absoluta, pero siempre que haya quien se plante, ¿no?, cuando haya algún problema o alguna amenaza al sector taurino. Pero no solo de palabras, sino también pues con aportaciones económicas, porque está muy bien el apoyar el toro, decir, lanzar discursos, pero pues también pues el toro de lidia, los ganaderos, los aficionados, los toreros, pues todos ellos pagan sus impuestos y contribuyen también pues a que se puedan prestar servicios para la sociedad. Y también es importante que de esos impuestos que pagan todo el sector empresarial del mundo del toro, pues que reviertan también en los aficionados, para que los aficionados puedan disfrutar de ellos, como pasa en cualquier otro espectáculo. Como se financia el teatro, se financian las carreras de montaña u otras actividades, pues también que se financien los espectáculos taurinos, como está pasando. De hecho, lo estamos haciendo desde la Diputación para que sea menos el coste, ¿no? Porque al final una peña, ¿cuánto le cuesta el organizar una tarde de toro, el traer un toro, la ambulancia, el médico, el ATS, el seguro, las barreras? Es mucho dinero. Al final lo que menos dinero cuesta es el toro, sino que es todo lo que envuelve al toro, es más caro que el propio toro. Entonces pues es importante que desde las administraciones pues con total normalidad pues ayudemos también a que se puedan meter estos espectáculos. Estamos hablando más o menos de cultura, que es un material más o menos intangible, del sentimiento, que evidentemente obedece a una pasión del ser humano, pero hace poco, este invierno pasado, la Generalitat Valenciana, veo aquí a Jesús Ibáñez, que fue uno de los artífices, presentó un trabajo sobre un impacto económico del bogo al carrer en la Comunidad Valenciana. Ya no es que solo sea el toro cultura, tradición, historia, fiesta, etcétera, sino que además es economía, aporta riqueza a restaurantes, a hostelería, a transporte, ganaderos, mueve mucho dinero. Es un sector, es el segundo espectáculo de masas, y yo creo que en ese sentido, y permíteme la autocrítica, yo creo que los políticos, ni de un partido ni de otro, habéis sabido un poco lidiar con el toro, ¿no?
Es que yo entiendo que los políticos no debemos de lidiar con el toro. Sí, un sino poquito sí, que a la hora de ayudar. debemos de darle normalidad. Y las ayudas, como comentaba antes, pues tienen que ser no solo de lanzar proclamas de defensa del toro, sino ayudas económicas. Ayudas, por ejemplo, la Diputación saca una línea de ayudas de 100.000 euros para asociaciones taurinas, no solo para actividades culturales, sino para pagar toros y los gastos que comporta organizar un espectáculo taurino en cualquier pueblo de la provincia de Castellón. 100.000 euros, al igual que se hace con las bandas de música o con cualquier otro espectáculo. Por ejemplo, este año hemos patrocinado el que los toreros de la provincia de Castellón que se quedaban fuera del cartel de la Feria de la Magdalena entrasen con una aportación, con un patrocinio de 50.000 euros. Sin ningún problema. Chapo, así es. Y es lo que creo que debe ser. O en mi ayuntamiento, por ejemplo, en Catil, de un presupuesto que tiene el pueblo de 500.000 euros, 60.000 se van para fiestas, y de esos 60.000 de fiestas, más de 30.000 para toros, y lo que envuelve al toro. Y nadie dice nada. Es que el problema es que a veces intentamos politizar o crear polémica de todo esto los mismos taurinos. Entonces yo entiendo que también hay que dejar un poco aparte lo que es el politizar los toros, el que se trate con total normalidad, el que no sea noticia aquello que se haga bien, y el intentar que en aquellos sitios donde no se esté apostando económicamente para que se puedan realizar espectáculos taurinos, o donde están poniendo trabas para que no se puedan realizar espectáculos taurinos, por intentar poner de ejemplo a aquellas administraciones, sean del color que sea, que sí que lo están haciendo, para que otros lo copien. Yo te digo, en mi ayuntamiento más del 50% del presupuesto de fiestas es para toros. ¿Y por qué? Una, porque hay afición, que es importante. Pero si llenamos las calles, los bares, los restaurantes, en las fiestas, y generamos economía en un pueblo de 750 habitantes, que muchos de los servicios permanecen abiertos todo el año gracias a la semana de fiestas y 4 fines de semana más, es gracias a los espectáculos taurinos que organizamos en el pueblo. Ningún espectáculo reúne tanta gente como un espectáculo taurino. Yo no veo ningún espectáculo en la Semana de Magdalena que reúna tanta gente como cualquier tarde de feria en la Plaza de Toros. Y no veo ningún pueblo, ningún concierto, ninguna orquesta, ninguna otra actividad que reúna tanta gente, que concentre tanta gente en las calles como los espectáculos taurinos de la Vallduxó, en Onda, en cualquier otro municipio. Por lo tanto, necesitamos impulsarlo, que hayan espectáculos, ayudar a las peñas, ayudar a todos aquellos que quieren realizar estos espectáculos, porque ayudamos también a generar economía y sobre todo en los pueblos pequeños, que es lo que yo vivo en un pueblo pequeño, además de ganaderías que también tenemos en nuestro municipio, ganadería de toro bravo, y por lo tanto consolidar puestos de trabajo y consolidar el que las masías estén en buen estado, ¿no? Y que el monte no se abandone, que no se pierda, pues consolidar la población y mantener, como decía antes, sobre todo los servicios que se mantienen pues gracias a la actividad económica que se genera la semana de fiestas, sobre todo en los espectáculos taurinos. Chapó esas reflexiones del diputado. Fernando, un tema complicado que está encima de la mesa, ¿no? Las figuras no matan toros de cuadri, las figuras no se apuntan de normal a la corrida de Victorino, y yo creo, y permíteme la osadía, que a veces entre el aficionado exigente, que me parece perfecto porque yo creo que las figuras deben abrirse a todos los encastes, pero a veces partimos de un error, y es el de pensar que es que no son capaces. Las figuras son precisamente los más capacitados porque son los técnicamente más dotados. Seguro que son más capaces que cualquiera, ¿no? Lo que ocurre, como figura que son, se lo han ganado, han llegado a esa posición y pueden permitirse el elegir ganadería y elegir la que a ellos mejor le va, la que menos problemas les pueden dar. Y por otro lado, es una cosa que a nosotros nunca nos ha preocupado, al contrario. La figura, por un hecho sí, y ha habido hechos de Jorcelito en Francia, de Paco Camino en Sevilla, Ponce en Madrid, Ponce en Huelva, pero hechos puntuales. Cuando una figura coge a una ganadería, no por un hecho puntual, sino por norma, ya la cosa se puede complicar. Y más un tipo de ganadería como la nuestra, en la que lo que buscamos es la casta, ¿no? En darle al toro ese punto de emoción. Nunca hemos querido la figura como norma, no por desprecio ni mucho menos,
están donde tiene que estar y podría perfectamente con cualquier tipo de toro, sino por falta de necesidad. Claro. Es muy importante en el tema de la ganadería equivocarte tú. Yo creo en todos los aspectos de la vida, pero en ganadería quizá más, porque la mejor forma de aprender es de los errores, ¿no? Cuando te salen las cosas mal, que pasa muchas veces, no ha pasado en Madrid, no ha pasado en Valencia, no ha pasado y nos seguirá pasando, al día siguiente pues tienes tú que analizar, ver si ha podido hacer el manejo, el pienso, el sementar, las madres, y tienes que actuar. Cuando tú tienes interés en que te la maten la figura, tienes que ceder a ciertos antojos de la figura, como son, si tú tienes 10 toros para una plaza, que te elijan ellos, pues en vez de este toro, porque mete el otro, y tú si quieres que te la mate, pues tienes que meter el otro. Entonces ya no te equivocas tú, ya te están equivocando, ¿no? Y cuando te equivocan, pues entonces lo que sientes es esa sensación de impotencia, y de cabreo, ¿no? Por otro lado, 4 o 5 correas de toros sin figura se pasa perfectamente. Y por otro lado, puedes verla mejor, porque como te digo, lleva a las plazas lo que tú crees que debe de llevar. La figura ve en el bache antes que el mismo ganadero, ¿no? Ve que aquello se va aguando. Tú coges la Feria de Sevilla de hace 30 años o 35 años, la ganadería que se anunciaba en Sevilla, que era la que entonces quería la figura, ¿dónde están? ¿Dónde están? Quedan muy poquitas. Pues eso es una evolución lógica también de la historia del toreo. Joselito y Belmonte no mataban lo que mataba Manolete y el Cordobés. Exactamente. Claro. Siempre por hechos puntuales, pero como la figura la tomé por delante, la ganadería, como busque tú el interés, la casta, la emoción, aquello termina diluyéndose. Entonces hay otra cosa importantísima, que es también todos los aspectos de la vida. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Cuando tú estás bien en una posición, no intentes mejorarla, porque posiblemente lo que hagas es empeorarla, ¿no? Entonces, cuando te encuentras bien, que puedes defender la ganadería, que puedes lidiarla, que te sientes respaldado por los aficionados, esa postura estamos muy bien, ojalá seamos capaces de mantenerla. No pretendemos más, y pretendemos sería que te las matara la figura. Eso no lo pretendemos. El 13 de junio, Fernando Cuadri lidia una corrida de toros en Las Ventas. Rafaelillo, Octavio Chacón y López Chávez. López Chávez y Rafaelillo son 2 toros de la casa, y a mí, si hay un torero que este año me ha impactado, más allá de Pablo Aguado, de Roca Rey, etcétera, es Octavio Chacón. Cómo anda, qué capacidad lidiadora, qué despacio con el capote. Por cierto, al toro de Cuadri, andarle muy bien con el capote es fundamental, y que no te tropiece, y hacerle romper para adelante. Ese es el tema, que no es ya los toreros, sino las cuadrillas. El toro, cuando se busca lo que buscamos nosotros, se consigue algunas veces y otras muchas no, que es la casta. Al toro encastado tú lo tienes que enseñar, y aprende lo que tú le enseñes, aprende lo malo y lo bueno, aprende si no te engancha en el capote, si no tiene pasar en barde, en banderilla, tiene, como decía yo antes, un fondo bueno de nobleza, pero esa nobleza hay que sacársela a base de hacerle las cosas bien. Si hace lo contrario, que te enganche el capote, que le pase en banderilla unas cuantas pasadas en barde, que te enganche el capote a sacarlo de banderilla, el toro se va orientando, y el toro encastado se para a pensar lo que allí está pasando. Pero tú ves que está encastado porque tiene la boca cerrada, tiene fijeza, tiene la cola plomada. Lo que pasa es que está estudiando el panorama, porque la han hecho antes las cosas más. Y ese fondo de nobleza no lo saca. No lo saca, que eso hay que sacárselo. La nobleza a flote para nosotros no sirve ni existe. Un toro simplemente noble es un toro simplemente tonto. El toro tiene que estar encastado, tienes tú que enseñarlo, tienes tú que hacer las cosas bien, entonces que te saque a flote
ese fondo de nobleza. José, te he preguntado antes por cómo era el toro de cuadri en el campo. Yo aprendí hace tiempo, ¿no?, cuando hacía la información de los corrales, sobre todo de hablar con las cuadrillas, con los mayorales, con los ganaderos, con los profesionales. Muchas veces el aficionado tiende a pensar que el toro que está encampanado, engallado, el nervioso, ese va a ser el bravo. Y normalmente es al revés. Es al revés. Ese es el manso, y el que está ahí con el morro entre el hocico, entre las pezuñas y entre las manos, suele ser el bravo, el noble. Ese. ¿También es así el toro de cuadri? Así es. Así la prueba la tenemos por Aragonés, que se lidió en Madrid. El de Israel Lancho, ¿no? Sí. Ese en el campo era, decíamos, esto es un cabresto. Mudábamos la corrida del toro de una cerca a otra y salía al trote para adelante y con un güey. Y cuando se ponía el personal, peñas o algo, que iban a ver los toros en la pared, que hay fotos que se lo han hecho así, él se iba por encima de la pared a oler la gente, ¿sabes? Decíamos, esto va a ser un güey. Y cuando salió en Madrid en el reconocimiento, lo embarcamos, no se cabreó. Y en el reconocimiento en Madrid, digo, verás tú, los veterinarios, en Madrid se hace el reconocimiento toro a toro. De un corral pasan con el buey al otro corral, el buey da la media vuelta, pasa otra vez con los dos toros, el toro se queda solo. Entonces lo dan armadora de allí, otro de la empresa lo dan aquí, los veterinarios lo dan aquí para verlo correr, que se arranque y verlo ellos. Y cuando salió, asomó los pitones, digo, número 30, Aragonés. Digo, este no se ha cabreado en la vida, ni se cabreará hasta esta tarde en la plaza. Digo, vamos a ir por delante, si no, nos vamos a decir, esto es para el campo, esto es un güey. Total, que los hombres lo ven, no se cabrea. Digo, no, si no se ha cabreado en la vida. Y salió por la tarde y es de la que dio Aragonés. Y los hemos visto con mucho temperamento, que se han querido comer y arrancado y todo, y después la plaza no ha funcionado. Contra más noble sea en el campo y eso, mejor, bastante mejor. Me decía Fernando esta mañana en la comida que lo que peor lleva de una corrida es cuando un toro le rompe los esquemas. Y me explico. Fernando y José podrán lidiar una corrida a Madrid y decir, bueno, pues tengo confianza con el 25, el 53, por la reata, por las hechuras, etcétera, ¿no? Y a lo mejor esa tarde el 25 y el 53 son los peores y el que tú no le tenías mucha fe es el que rompe bueno. Ese al final es el misterio del toro, de la bravura, ¿no? El no saber que realmente... Bueno, aquí decimos una frase muy valenciana, que el toro es como un melón, que hasta que no se abre, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? Es que claro, el toro aquí en España, no pasa tanto en Francia, tiene un problema, que es que tiene que llegar a la plaza normalmente 48 horas antes. Como estamos hablando, el toro que normalmente se cabrea, que es lo normal, desde que lo metes tú en los corrales, en la finca, ya está arrancándose, ya se está cabreando, llega a los corrales de la plaza, Madrid o donde sea, espacios reducidos, luz artificial, agua con cloro, contaminación, ruido. Para el toro es un ambiente completamente extraño. Las luces artificiales. El toro no come, mata la sed, normalmente no se echa, el toro es espabilado, es violento. Y ese toro se lleva 2 días así, que psíquicamente se está quemando. Y sale a la plaza con el depósito en la reserva. En cambio, el aragonés, este tipo de toro tranquilo, le da igual. Ese toro llega a los corrales, come, descansa. El aragonés estaban todos de pie y estaba echado allí en un rincón rumiando. Ese toro no se está quemando. Sale a la plaza con el depósito lleno. No se ha recuperado del viaje. Tú en el campo puedes mover los toros, no te coges fuerza, pero sí te coges más fondo, más capacidad pulmonar para mantener más tiempo la fuerza que tengas, pero por mucho ejercicio que tú lo des, en un viaje maneja músculos que no has manejado en el campo. Tú coges a un atleta de Decathlon, que es el más completo que puede haber, y lo montas en un caballo 4 o 5 horas, y a los 2 días está guarnido, está hecho polvo, tiene agujetas, porque ha manejado músculos que en sus ejercicios normales no maneja. Entonces el toro le pasa eso, en los portes maneja músculos que precisamente a los 2 días, que es cuando hace lidia, lo puede acusar. Es un animal que pasa de 0 a 100, de un chiquero oscuro
a la plaza Deslumbrante. sin calentamiento previo. O sea que toros que tiene que pasar una serie de circunstancias muy complicadas. Y este tranquilo le favorece porque la pasa mejor, con mejores posibilidades y quemándose bastante menos, ¿no? Este año hay en Madrid un 39, que es pariente del aragonés, el goyesco, y es quizás no tan exagerado, pero muy tranquilo también. Claro, muy tranquilo, no se enfada, no se cabrea, y ese tiene mucha más capacidad y posibilidades de salir a la plaza más entero. José, ¿cómo vive un mayoral una corrida de tanta importancia como la de Madrid? Porque Fernando me decía que echa un vistacillo por la mañana, se va, pero el mayoral que está pendiente las 24 horas, incluso antes, recuerdo que los mayorales se quedaban en la propia Plaza de Toros. ¿Cómo vive esos momentos el mayoral? Pues esos son momentos, hombre, en todas las plazas donde tú lidies, está con el temor y con la cosa, pero cuando lidias en Madrid es distinto, ¿no? Está que de mañana no hace nada más que mirarlo, a que está así, el otro está así, lo ves y ya empieza el reconocimiento y tú no, la ropa no se te pega al cuerpo. Entonces empieza el sorteo, empieza la enchiquerada y cuando te vas a vestir por la tarde vas a venir, no creo que te ponen la chaquetilla al revés, ¿sabes? Se vive con mucha eso. Y yo cuando pasaba a Madrid decía, a ver si pasa a Madrid, que esto es lo más eso. Ya después cuando vas, por ejemplo, a Valencia, pues ya varía la cosa. Ya llegaba a Valencia y estaba lo mismo que en Madrid, ¿sabes? Y así se vive con mucho eso. Fernando siempre ha sido... Porque después está, también tú sabes que Fernando, el ganadero, se pone en las gradas y el público pregunta y en el burlero, ¿sabes? O sea, que si viene un pelotazo viene para ti. Ahora también tiene la parte buena, que sale la corrida buena, como ha salido en muchos sitios, en Valencia, que es la plaza que más veces salía a hombros, y detrás Madrid. Pues tú sabes lo que es, que empieza al final de la corrida, los toreros ya sentados los bulaeros y la plaza puesta en pie, Madora, y salía y en medio andáis 20 y tantas mil personas. No para que no poner los pies al suelo. No poner los pies al suelo. Yo escuchando, digo, como escucho un silbido estoy para dentro de otra metera. De Fernando yo, hace muchos años, ¿no? Recuerdo que fue de los primeros ganaderos que escuchaba hablar de la importancia del transporte, de aclimatar al animal. Yo que soy de pueblo y muy orgulloso además de Puzol, sí que veo que la gente de las comisiones, sabia por ese conocimiento popular, cuando trae el toro, antes se hacía más que ahora, se aclimataba al toro, estaba en una corraleta, el toro se recuperaba del viaje. Hago un inciso, el profesor Juan Carlos Sierra, que es un profesor de la Universidad de Extremadura, habla de que el toro sufre más estrés del trayecto de la finca a la plaza o a la calle que los 20 minutos de lidia, porque el toro, bien lo sabe Fernando, genera una hormona que es la endorfina, que le hace mitigar el dolor, etc. Y por lo que decía también Fernando, el toro en el camión sufre las articulaciones, los cascos, etcétera, cosa que en la plaza no, porque ya está más libre y más suelto. ¿Hasta qué punto es importante que una comisión de la Vall d'Uixó o una empresa de la Plaza de Toros de Valencia traigan los toros de cuadri o de la ganadería que sea 72 horas antes o una semana antes, como se hacía antes en el Saler, por ejemplo, Sí. o en el Batán? ¿Hasta qué punto es importante eso? Yo creo que sí, que es importante. Mira, nosotros las corridas que se han llevado a Saler, por ejemplo, aquí en Valencia, esas han funcionado todas. Y cuando íbamos a Arbatán, a Madrid, pues igual, pasaba igual. Exactamente, funcionaban las corridas muy bien. O sea, alguna corrida que le diera por pegarse los toros y entonces se daban porrazos, variaba, pero como estuviera los toros de una semana y la corrida que te la de Clarellino, cuando tú te acuerdas que fuiste tú a verla allí, y estaban todos echados allí para que estaban, que yo los miraba y decía, digo, mira qué esperanza para darles el premio, ¿sabes? Y saltó, eso fue en el 93, saltó Clarellino y fíjate qué pedazo de corrida de toro, y era para verlo, echado allí tranquilo, sin embargo la ha visto, que se pega muchísimo, no han descansado, que es lo que estábamos hablando, y salen medio quemados a la plaza, ¿sabes? Estoy pensando que es curioso también, ¿no? Que toreros como el Califa, Pla, Rafaelillo, de la zona de Levante, Alicante, Valencia,
han sido toreros de la casa y han lidiado muchas corridas de cuadri, ¿no? ¿El mayoral y el ganadero han aprendido mucho de conversar con los toreros de la casa, de cómo es el toro delante? Porque vosotros lo veis en la plaza, vosotros lo veis en el campo, vosotros lo criáis, pero realmente el que lo sufre, el que le tiene que tragar las miradas, los parones. Los toreros siempre dicen que lo más terrorífico del toro es la mirada, más que la expresión, más que la cornamenta, ¿no? Es la mirada. ¿Qué habéis aprendido vosotros de lo que os han contado los toreros que pasa allá abajo, en el círculo mágico? Hombre, los toreros, como más aprende de la ganadería es con los tentaderos. Con los tentaderos porque si tú lo encierras 3 becerras, te sale ya en el aire de los toros. Le va enseñando al torero el comportamiento en general de esa ganadería, la nuestra por ejemplo, que no quiere el tercio ni la tabla, que quiere los medios, que se cruce mucho, que por harto quiere muy poquito, que tiene que aguantar la mirada. Si es verdad que la mirada es... el toro nuestro tiene unos ojos muy salientes y además son muy mirones. Después son obedientes, pero son muy mirones. Entonces, en las tientas es cuando realmente tú le estás enseñando al torero lo que se va a enfrentar, más o menos el aire general de lo que va a torear en la plaza, y el torero te está diciendo a ti la capacidad de adaptación. Es cuando tú realmente, más que de lo que te dice, de lo que hace. De si se adapta pronto, si le coge el aire y va a los medios, si se cruza, te está diciendo qué capacidad de adaptación tiene este torero a esa ganadería, en este caso a la nuestra. Y eso es importante porque normalmente después se refleja en la plaza. Había toreros que lo ves tú en el campo y como haga lo mismo en la plaza, y efectivamente han hecho lo mismo, caso del Califa, caso de Israel Lancho, que ellos se dan cuenta que tienen capacidad, los que tienen más capacidad, de las condiciones que tiene que darle a este toro, de no darle tabla, de cruzarse, de no darle por alto, y ahí es cuando se aprende mutuamente, torero de la ganadería y el ganadero del torero. De los toros importantes de cuadri, estoy pensando, Cebollita de Pepe Lidia en Valencia, Arenoso del Califa, una falla del año 2000, Esplá con poleo en las ventas, Arenoso, el toro de Javier Castaño en Zaragoza, Clavellito. De los toros importantes de cuadri, ¿cuál ha sido el toro que a lo mejor ni se le ha dado la vuelta al ruedo, ni el torero lo ha entendido o ha sabido triunfar? Se os ha quedado en la retina, que a lo mejor ha pasado inadvertido hasta para el periodista o el buen aficionado. Yo creo que quizá uno de los toros que mereció la vuelta al ruedo fuera Clavellino, en Madrid. Y no estuvo Pepe Jiménez a la altura del toro y se fue el toro. Y, hombre, le dieron el premio al toro de la feria, pero que pasó el toro sin eso, no sé. Hay toros que, pero claro, te lo deja entrever, que tú estás, claro que tú no eres torero y no eres quien para decirlo, ¿no? Pero tú estás viendo que requiere algo distinto de lo que le está haciendo el torero, ¿no? Que requiere lo que estamos hablando antes, que requiere los medios, cruzarse, no enganchones. Y son toros que te dejan entrever, si le hubiera hecho esto a lo mejor hubiera sido distinto. Y lo contrario, hay toros que lo ves tú con poca esperanza y después el torero le saca un fondo que en principio no creía tú que tenía. Hay un toro que tú te acordabas, yo no me acuerdo del nombre, que le llaman Bayona, que era pariente de Clavellino. ¿En Bayona? Bayona. Comón de Marzano, o sea, que era pariente de Clavellino. A ver si iba a hacer Tachuela, que era hijo de Clavellino. Sí. Ese va a ser. Ese. Ese va a ser. Que derribó al caballo, se lo llevó a las tablas. Y estaba el caballo oficial y lo sacó por el centro y lo tiró ahí en el centro. ¿Ves cómo era ese? Ese son de los la madre tenía 143 tachuelas, hace más o menos 20 años que murió. Los de
caballerillo, el memorión que tiene es increíble y tiene después sus reglas que yo no sé cómo lo hace. Ahora con los crotales ya no hay problema, pero antes se cerraba 40 o 45 machos y después se le soltaba a las madres para hijarlo. Y tenía que decirte cada becerro cuál era la madre. El número 20 de la foronita, el número otro. Y daba los 40 o 45 sin repetir ninguno y sin dejarse ninguno por detrás. Alguna regla tiene. Y tú le das un número de teléfono, y no se lo olvida. El número de teléfono tuyo, por 30 62 15. Por 30 en la cebollita, el 50. Y tú eres cebollita, martante y tacholera, y ya solo se lo olvida. Decíamos que en esa búsqueda incesante de la bravura como un elemento antinatural del animal, del toro, están los tentaderos de machos, los tentaderos de las hembras, evidentemente. ¿A vosotros qué os gusta más? Que en un tentadero vayan, por ejemplo, chavales de la escuela, por ejemplo, de Valencia, que me consta que van, y además los tratáis fenomenal, o que a lo mejor vaya el torero más curtido y más hecho, que tapa más los defectos y cuesta más ver el comportamiento real del toro ganadero. ¿Qué te gusta a ti más, Fernando? Hombre, cuando son chavalillos que no están muy puestos, te queda la duda de muchas vacas. Muchas vacas que no sabes si haciéndole otra cosa reaccionaría de distintas maneras y tiene que matar. Hay, hasta ahora, cuando he ido a la Escuela Taurina de Valencia, la Escuela Taurina de Valencia da gusto porque se ve extraordinariamente. Se ve quizás mejor que con muchos matadores de toros, que muchos matadores de toros se ven desbordados. Y la escuela, si sale un chavalillo, que el director de la escuela lo ve que de seguida saca otro y le coge el aire a la vaca. La escuela de Valencia, la de Madrid, son escuelas con las que da gusto verlo. Hay otras que ya te digo, te quedan la duda porque no están lo suficientemente puestos todavía. Desde luego lo ideal, por lo que te decía antes, era que vayan las tientas los matadores que van a matar después las corridas. Porque te enseña ellos a ti y tú a ellos. Y a ellos les sirve también. Después, otra de las particularidades de esta ganadería, yo la verdad es que estoy súper a gusto aquí hablando de toros, veo que, o por lo menos percibo que ustedes también, por lo tanto vamos a demorar 10 minutitos más. Una de las particularidades de Cuadri, ya lo diré, es la selección del semental, que lo hacéis por hechuras, por morfología, por genotipo. Eso tiene muchos riesgos también, porque a la vez dices, bueno, selecciono por hechuras, por cómo tiene la cara, por si es bajo, por si es hondo, por si está en el tipo de la casa, pero a lo mejor el comportamiento de cuando ese semental era heral o utrero lo desconozco. Tiene su punto de riesgo también, Fernando. Pero eso lo miramos, lo hemos mirado siempre, pero principalmente es la familia. Nosotros son 170 vacas, son 28 familias y el problema que empieza a aparecer ya, problema serio, es la consanguinidad, el cruce de parientes. La consanguinidad es la única forma de fijar caracteres, de fijar rarezas, pero cuando tú subes de ciertos índices ya pierdes defensa, deformaciones, abortos, ya empiezan los problemas. Entonces tenemos, que es lo que hemos hecho siempre, fichar ya familias de confianza que antes no hayan estado en las vacas, los machos, o que lleve tiempo sin estar los machos en las vacas, y estamos esperando que te salga uno en el tipo. Y cuando de esa familia te sale uno en el tipo, es el que echamos. Lo echamos de utrero, que ya se ha desarrollado y se conoce la morfología, un par de años a las vacas y después los aparcamos, los dejamos hasta ver resultados. Es más lento, pero yo creo que más seguro, porque si tú un semental lo quieres para que te dé hijos buenos, prueba los hijos. La forma más segura, es más lenta pero más segura.
Quiero hacer hincapié en un aspecto, en un apéndice de esta revista, ya he dicho antes que magníficamente editada y trabajada por Javier Arán, de los toros castaños. El toro castaño en Cuadri le tenéis fe. Yo recuerdo, ya te lo he dicho antes, el año de la faena del Califa, Arenoso, que era un toro castaño, por la mañana me dijiste: me gusta mucho el toro castaño. Y fíjate que el toro de Cuadri normalmente es negro, negro zaino, hay menos castaños. ¿Por qué esa singularidad del toro castaño? Hombre, el toro castaño en lo nuestro es un salto atrás de mucho tiempo, porque lo nuestro, cuando compró mi padre la ganadería en el 46, no iba nada castaño. Y empezaron a aparecer ya por lo menos a los 30, 35 años. Y es un salto atrás de lo de Urcola. Nosotros tenemos Santa Coloma y Barra y Urcola, que echó un toro castaño en las vacas, un tarbaturro, eso hace ya 85 90 años. Y la fe en los castaños es que si da ese salto atrás en pelaje, posiblemente también lo dé en comportamiento, ¿no? Mi padre, él no quería la castaña y normalmente las quitaba. La primera que dejó, ¿tú te acordarás aquella del litri? La primera que se quedó la dejamos nosotros de que fuera turronera. La turronera. Esa fue la primera que se quedó. De las castañas, que por cierto se tentó, estaba veniendo viñando y se tentó y salió muy brava la rodilla, con mucha fuerza. Y en esa tienda ya no vino jefe, estábamos nosotros y la probamos. Y se baja una hermana de las dos hermanas que tenía esperando un amparo. Se baja de arriba y me dice: José, porque jefe quitaba las coloradas. Le buscaba lo que fuera para quitarla. Y me dice: José, ¿vamos a probar la colorada? Digo: sí, entonces salió muy buena, la vamos a probar. Y dice: claro, si nosotros no somos racistas como papá. Son las 9 menos 10. 3 preguntas a los 3 primeros que quieran conocer alguna inquietud, alguna reflexión, alguna pregunta al ganadero. ¿Usted? Buenas tardes. José, me gustaría que contase la anécdota que le pasó con Martín Arranz en Francia. Me van a nombrarlo, fíjate. Me voy a cabrear. Yo no me voy a cabrear. Esa te la cuento yo. Te la cuento yo. Porque yo, de las mejores personas que he conocido en mi vida, ha sido José. Como yo digo. José no se ha cabreado en la vida, me ha quitado un golpe, siempre cosillas de problemas de la ganadería, siempre me la ha quitado. En la vida se ha enfadado. Me ha engañado también. Me ha engañado también. Por el pienso. El pienso, hacíamos cuenta, pues va a los años, va a tomar 2 kilos, los herales 2,5, 3, un camión, 12.000 kilos, hacía la cuenta 34 días, estupendo. A los 27, 28 días, Fernando, que ya no hay pienso. O sea que siempre le echaba a él más a los animales. Y ya te digo que en la vida se ha enfadado, ni se ha cabreado, al contrario, lo que ha hecho es intentar tapar conflictos y roces. Y llego por la mañana a Mont de Marsan, iba con Eduardo Portillo. Y hay una movida en los corrales, arriba de los corrales, movimientos y gente, y uno agarrando uno para acá y otro al otro para allá. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que tu mayoral ha cogido por el cuello a Martín Arranz y lo quería echar a un toro. Es imposible que haga eso. Esa corrida había un toro, un brujo, el 42, que no estaba en la corrida. Había ido, creo que a Pamplona. Madrid, Pamplona. Y embarcando la corrida de Mont de Marsan, que era para Joselito, un toro se estropeó en los corrales, se escobilló. Y los franceses, bueno, hay otro toro, sí hay uno, pero un toro que ha venido de Madrid, ha venido de Pamplona y era un tío. Y venga, pues metemos ese. El toro, como no estaba con la corrida, cuando llegó a Mont de Marsan, estaban los 5 de la corrida y ese toro solo.
solo para no juntarlo, para que no se pegara. Los franceses, como el toro tenga una lasclita en el pitón, de seguida tiene problemas. Y yo vio que Martí Arrán no lo quería porque era un tío. Martí Arrán estaba debajo en un burladero llamando al toro para que se arrancara y derrotara y se escobillara. Y es lo que tuviste. Y cuando se vio Martí Arrán, lo cogió por el cuello queriendo me dice, ¿cómo vais a embarcar ese toro? Después cuando subí para arriba, digo, pues con el toro vas ahí abajo. Dice, ¿cómo vais a embarcar este toro? Si yo voy, este toro no se embarca. Digo, pues usted no ha ido y el toro se embarca. Y si usted va, también se embarca el toro. Dice, pues no torea mi torero. Digo, pues le voy a decir una cosa. Joselito, para hacer figura del toreo, no precisa Cuadri, pero Cuadri, para hacer Cuadri, tampoco precisa Joselito, ¿sabes? José, ¿esa tarde pudo ser Fino, Muñoz y Joselito? La tarde esa quizás fuera el año siguiente. la tarde Joselito de sale... Córdoba, Emilio Muñoz y Joselito, toros de Cuadri, Monte Marsal. De los toreros no me pregunte, pregúntame por los toros, por María. Yo creo, Taquio, que Joselito esa tarde, Chopera, el que andaba en Francia, yo le preguntaba que cómo iba a matar a nuestra Joselito. Él decía que tenía 13 esa temporada en Francia, y entre las 13 o mataba esta o no mataba ninguna. Le tocó ese toro. Ese toro tenía la ventaja de que había viajado. Cuando los toros viajan se adaptan mejor a las plazas. Después de un pinchazo le cortó 2 orejas. 2 orejas le cortó. Ahí está. Pero el cartel después lo repitieron el año siguiente. Y creo que el cartel, yo no me acuerdo de los toreros, pero creo que el cartel del año siguiente es el que tú dices. Pero fue el año siguiente. Muñoz se asustó y quiso liberarlo. Sí, pero era el año siguiente. Oye, José, a mí ¿a qué toro me parecía yo? ¿Eh? ¿A qué toro ¿A me qué toro? parecía yo? Ah, hombre, te parecía fogonero. Con esa anécdota nos vamos a quedar. Ha sido un auténtico placer, un lujazo venir a la Vall d'Uixó, ver este local abarrotado, lleno de no hay billetes. Quiero agradecerles la atención, la deferencia y que hayan disfrutado tanto como yo de haber escuchado a don Fernando Cuadri, un señor ganadero y un ganadero señor. Como en los conciertos, pero no a petición del público, José quiere contar un par de anécdotas más al personaje. Vamos a contar un par de ellas. Un año que mató, el año que mató el mexicano en la corrida de Madrid. Manolo Mejía. Manolo Mejía. Fue Fernando a ver una corrida de toros a Sevilla y aquella noche me llamó y dice, no, mira, que mañana si llegamos un poquillo más tarde es porque me han presentado un matrimonio de México que son paisanos del torero, no sé, y tiene mucho empeño en visitar la ganadería y para ver la corrida de Madrid. Pues estupendo. Llegaron allí, me los presentó Fernando, nos presentamos y el hombre se pone Fernando a ponerse las espuelas y los votos y eso, y dice el hombre, Fernando, porque ni torero ni paisano, porque mi paisano es un fenómeno toreando, porque aquello, y yo escuchando al hombre, ¿sabes? Nos vamos a ver la primera corrida, siempre empezamos de abajo arriba, o sea, la de menos cara la primera, y vamos subiendo, y la última la de Madrid. Y el hombre, ellos en el coche y nosotros con los caballos, se ponían en la pared, y arrimábamos los toros, y el hombre seguía, Fernando, porque mi paisano estuvo en tal sitio porque estaba enorme, y yo escuchando al hombre toda la mañana. Total, que ya llegamos a la de Madrid, le arrimamos la corrida de toros y ¡oh, Fernando, qué corridón! Enhorabuena, Madorá, vaya corridón de toros.
verá mi paisano la que varía con esta, verá. Dice, porque ahorita es el mejor torero que hay en México. Digo, una horita madura en España, ¿cómo le toca el 31 de que está ahí? No le tocó a Pla, le brindó la banderilla y lo trincó de momento, ¿sabes? Yo todavía digo, a Olí no lo celebra el mexicano ni pensarlo. Y otra, también un año en Madrid con otra corrida de toros, que era otro mexicano el que la mató, no me acuerdo. Mexicano, por lo menos estaba allí en los corrales por la mañana temprano antes del reconocimiento, el día de la corrida. Y sonó el timbre de la puerta, sale Florito para dar, y entró con un hombre y dice, José, mira, enséñanos los toros que este hombre es el mozo de espada de mexicano, no me acuerdo qué toro era. Y digo, vale, se viene el hombre conmigo y llegamos a las corrazas donde estaban los toros, y era un burrero corrido con su boca, y conforme entramos nosotros al corral, a la izquierda nuestra había 6 o 7 toros tendidos en el corral, y a la derecha estaba uno solo. Y el que estaba a la derecha era hermano de madre del famoso sacristán, del cemental, con 2 leños que tenía, y al llegar nosotros por toro se levantó, estaba solo de los otros, se levantó y se estira así, semejante tío que aquello daba miedo de verlo, ¿sabes? Y le digo, bueno, sacristán, bueno, y se queda el hombre así mirando al toro, dice, ¿cómo se llama el toro, Madorá? Digo, sacristán, dice, ay, man, y si así es el sacristán, ¿cómo será el obispo? Queda la última parte en la que la peña quiere agradecer la deferencia de José y de Fernando, así que Víctor acude al estrado y hay una placa conmemorativa.